buenos días. Muchísimas gracias por haber hecho todo esto posible. Imaginaba que esto se iba a dar en algún momento en mi vida, pero ni de esta manera ni hoy. Pero la verdad es que estoy muy agradecida, primero a Laura Navarro, que tendrá su ponencia esta tarde. Y bueno, pues fue a raíz de una conversación telefónica con ella cuando le conté eh, en qué situación estaba hace un año y lo que quería hacer, ¿no? Y ella me dijo, bueno, pues a ver si conoces a estos chicos de la Casa de Memoria que están organizando muchas cosas interesantes, diferentes, disciplinas transversales, ¿no? Y bueno, pues rápidamente me puse en contacto con ellos y me dijeron que querían organizar una jornada de música y salud. Y bueno, pues aquí estoy y aquí estamos. Entonces, a mí me resulta un poco extraño estar aquí sentadita. Yo soy muy inquieta, muy movida. Normalmente estoy sentada al piano improvisando, hablando y bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda y sepa hacerlo en este momento. Entonces, os voy a contar un poquito sobre mí y sobre mi profesión como músico y cómo he acabado aquí. Entonces, yo soy Mijaela Duma, tengo 36 años, soy pianista concertista, efectivamente, o sea, llevo toda mi vida desde que tengo uso de razón con el piano. Considero que cumplí mi sueño, que ha sido pues estudiar y formarme y por qué no dedicarme profesionalmente a ello. Y, y bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Que cuando terminé la carrera, pues como cualquier persona joven que termina la carrera, pues se está abriendo al mundo laboral, profesional, artístico. Imaginaros con las ilusiones de los artistas que tenemos, pues que esa parte emocional y cuando más aún pues vivimos la música de esta manera, pues vocacional, pues empecé pues a abrirme, a viajar, a tocar el piano, a conseguir las cosas que yo quería, hasta que, bueno, una temporada en la que estaba pues ya dando algunos conciertos en concursos de piano, pues un verano que estaba preparando un concierto para Madrid, me encuentro pues una mañana con un lunes por la mañana, lo recuerdo perfectamente, finales de agosto de 2015, en el que no veía bien por el ojo derecho. Yo soy una persona muy optimista, la verdad, dejé que pasasen los días y, y al final de la semana pues ya fui al hospital y quería ya saber qué era lo que me pasaba, ¿no? Entonces, tras un par de meses de pruebas, me diagnosticaron esclerosis múltiple en una fase que se llama, es la primera fase remitente recurrente. Entonces, yo no entendía nada en ese momento. Es decir, yo estaba bien, eh, además de haber terminado la carrera y haber cumplido mi sueño y de haber estudiado en un centro como Musikene, pues no me encajaba en absoluto. Había pues también, después de un largo recorrido de la vida de los pianistas, que efectivamente estudiamos muchísimas horas, sobre todo aquellos que tenemos como esa, no sé si esa determinación o incluso posiblemente una rigidez, o sea, una disciplina de estudio, de estilo de vida, al fin y al cabo, ¿por qué no? Pues nos desarrollamos una personalidad algo peculiar. Entonces, digamos que en ese momento yo pues también me estaba ocupando de tener aficiones, había empezado a jugar al ajedrez, ahí era un taller de pintura, o sea, nada de lo que yo hacía en ese momento me podía indicar que yo podría sufrir esta enfermedad, ¿no? No sé si alguien sabe lo que es la enfermedad aquí. Tenemos una médico. ¿Hay algún paciente esclerosis múltiple? ¿Alguien que conozca casos? Bueno, vale. Bien, pues digamos que una mañana de hace 9 años
digo hace 9 años porque justo fue en el mes de noviembre cuando me lo diagnosticaron. Resulta que a raíz de esa inflamación del nervio óptico me empezaron a hacer pruebas, ¿no? Y, y eso, después de 2 meses y pico, acudí sola a la consulta de neurología y me dijeron, palabras textuales, ¿vale? Tienes 12 lesiones en el sistema nervioso central y la médula espinal. Tienes un diagnóstico de esclerosis múltiple remitente recurrente. ¿Se lo esperaba usted? Yo creo que fue el silencio más incómodo que haya podido oír hasta el momento. Y bueno, pues le contesté que no es que me levantase un día y dijese, pues podría tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Y pues que yo decidí seguir el tratamiento médico, seguir las indicaciones del equipo médico del hospital. Obviamente, hubo 2 años antes que viví ciertas cosas que ahora os voy a comentar, y es que resulta que año 2013 yo estaba terminando la carrera, sufrí un hormigueo durante 1 mes y medio en la pierna derecha. Era verano, fui al Centro de Salud de Madrid y me dijeron básicamente pues que aquello podría ser perfectamente un uso excesivo del pedal del piano. Y bueno, pues la doctora me dijo que era por eso y que me podría tratar con Traumel. Yo no cabía a mí, o sea, le dije, doctora, yo, perdóneme, pero me gusta curiosear y leer y a lo mejor esto podría tener un origen neurológico. Y me dijo, no, esto seguramente sea del piano y tal. Bueno, obviamente no me compré el Traumel, dejé que pasase y para mí, bueno, para mí no, es así, fue el primer brote de la enfermedad, cómo se manifestó la enfermedad. 2 años después tengo esto que os cuento, la neuritis óptica. Entonces, bueno, en ese momento, pues cuando me dijo el neurólogo que tenía 12 lesiones, me empezó a señalar la pantalla del ordenador, ¿no? Pues yo, pues claro, yo veía puntitos blancos y pues no sé si os ha pasado una vez, ¿no? Que cuando vemos una resonancia y tal, pues donde ellos ven y donde Anthony ve cosas y tal, pues yo lo veo, pues veo colores, manchitas, pero para nada se me corría, ¿no? Pensar en algo así. Entonces, bueno, pues yo le pregunté al neurólogo y bueno, pues sí, me está diciendo pues que tengo una lesión en el hipocampo, otra en el cuerpo calloso, ¿y eso qué significa? ¿A qué me puede afectar? A lo que él contestó que aquella no era una clase de anatomía. Y esto se me quedó de verdad grabado. Vale. Y me quedé callada, obviamente. Eso sí, tras decidir medicarme y salir del hospital, salí con una firme convicción en mí misma de lo siguiente que os voy a contar. Y es que me dije a mí misma que lo primero que iba a hacer iba a ser leer, informarme, documentarme y llegar a estar lo mejor posible, si es que había una manera de llegar a estar lo menor posible con esta enfermedad. Y de conseguirlo, iba a compartir mi historia con otra gente a la que probablemente pueda ayudar. Bien, ¿de qué va esta enfermedad? Esta enfermedad es bueno, está definida por el equipo médico como por los médicos, o se conoce que es una enfermedad en la que en algún momento la persona contrae un virus y no se sabe muy bien su origen, si factores ambientales o por qué ocurre. Es una enfermedad, se diagnostica como crónica, neurodegenerativa, porque lo que hace es que atacan las vainas de mielina de los axones y poco a poco el organismo comienza a fallar. Pues trastornos del habla, hablaba de ataxia o disfagia, puede ser perfectamente que hemiparesia, no sé, hasta que poco a poco pues la persona pues acaba en una silla de ruedas. Eso suele ser
se dice a los 9-10 años a partir del diagnóstico. Bien, también se dice que es una enfermedad autoinmune, porque ¿qué hace? Las células del organismo detecta otras células como enemigas y las ataca. Entonces, pues yo me fui a mi casa ese día con estos datos, esta información, y en ese mismo instante me puse manos a la obra. Es decir, todo lo que yo viví desde ese momento, poco a poco me han hecho convertirme en la persona que soy ahora. Porque empecé poco a poco a indagar y a conocer y a trazar caminos diferentes y a vivir mi proceso paralelamente a lo que me decían los médicos. A pesar de que en ese momento pues empecé con el tratamiento y con todo aquello que se me había dicho, ¿no? Y bueno, pues han pasado 9 años, estoy aquí y bueno, pues me gustaría contaros cómo ha sido este proceso. Y bueno, yo lo dividiría en dos partes, desde 2015 hasta 2019, 2020 aproximadamente, y en los últimos 4 años. En esa etapa, pues confiaba en los médicos, confiaba, ¿por qué no?, en que aquello que se me decía era verdad, una verdad del libro, de que yo tenía esta enfermedad. Y bueno, pues empecé con el tratamiento, no tuve brotes en 2 años y en 2017, mismas fechas, o sea, finales de agosto, que es cuando se dice que, pues, bueno, cuando el cuerpo se nos relaja, pues que pues nos da un dolor de cervicales, lo que sea, pues porque el sistema inmune pues ya aflora lo que hay dentro. Bueno, entonces, 2017 tuve otro brote, lo mismo, o sea, en el ojito derecho una inflamación y el doctor, el neurólogo decidió cambiarme el tratamiento, una medicación más fuerte todavía, pues porque dijo que la enfermedad no estaba controlada y que estaba por ahí haciendo lo que le daba la gana a la enfermedad y eso había que controlarlo, ¿no? Bueno, pues a medida que fueron pasando las revisiones, yo cada vez le hacía pues más preguntas, ¿no? Si hay algo que siempre me ha acompañado es una fuerza de voluntad hacia todo aquello en lo que me propongo hacer y bueno, pues eso. Entonces, claro, pues me empecé a dar cuenta que mis preguntas incomodaban, pues por ejemplo los dos tratamientos que tomaba, pues había leído en el prospecto que bueno, pues había una mínima posibilidad de contraer un virus que se llama que lleva una enfermedad que se llama leucoencephalopatía multifocal progresiva, que básicamente es mortal, o sea, la persona se queda, el virus se instala, tiene características similares a la esclerosis múltiple y a lo mejor al cabo de 10 años, pues ya se hace visible y la persona pues normalmente pues ya entra en coma o fallece. Entonces, bueno, pues cuando yo le contaba al neurólogo y le decía, he leído esto, ¿y qué pasa con esto? Porque claro, yo leía mi analítica y yo decía, tengo los leucocitos muy bajos, ¿y por qué los tengo bajos? Claro, todo esto estamos hablando de una persona, pues, como podéis ser la mayoría de aquí, o sea, que yo no tengo ni conocimientos médicos, ni mucho menos hacia todo lo que me he formado y he dedicado toda mi vida es la parte artística, que por mucha disciplina y tal que yo tenga a la hora de trabajar, o sea, que esto es para mí un mundo totalmente aparte. Entonces, bueno, pues él me decía, bueno, que no pasa nada, si precisamente lo que hacemos es que con los inmunomoduladores, con el tratamiento que tomas, es que te queremos mantener el sistema inmune bajito y los leucocitos bajos, porque claro, porque si ataca la enfermedad, pues así, el razonamiento suyo era ese, de que si ataca la enfermedad, pues así podría pues frenarme los brotes, los posibles brotes, lo que sea. Y yo, bueno, pues nada, pues claro, y yo me quedé pensando, bueno, pero si yo al final, no se sabe, ¿no? Pero ¿y si yo el día de mañana contraigo esta enfermedad mismamente, ¿no? Porque claro, se dice que las personas contraen este virus cuando
el sistema inmune queda durante mucho tiempo debilitado. Entonces, bueno, pues poco a poco empecé a dar pasos hacia tomar decisiones de salud. ¿Y a qué me refiero con esto? Me gustaría que pensarais que no... para mí fue muy duro el empezar este camino, pero estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Pero claro, el tener enfrente pues a médicos, a toda una institución, ¿no? Pues no fue nada fácil. Entonces, bueno, fui cogiendo carrerilla con esto y bueno, pues en 2020 decidí no medicarme más. Entonces, pues a cambio, pues tomé decisiones vitales pues mucho más firmes. Es decir, con la alimentación me puse muy seria, me cambié de casa, vivía en Madrid capital y me fui a vivir a las afueras. Y bueno, pues por aquel entonces, un poco antes de haber tomado esa decisión, conocí a Cristian, le conté pues mi experiencia con esto y bueno, pues no era consciente de lo sola que abordaba todos estos temas de salud hasta que le conocí y empezamos a hablar largo y tendido sobre ello. Y bueno, pues él me empezó a aportar una perspectiva muy diferente a la mía, que sin duda pues hizo que este proceso en los últimos 4 años se acelerase y que yo me sintiese pues más segura de mí misma, ¿no? Yo creo que es muy difícil explicar cuando no hemos tenido una experiencia de cómo sería el tener a una persona al lado. Es decir, yo esto lo hacía sola, iba a las revisiones sola, las personas que me rodeaban pues tampoco me apoyaban en las cosas que yo decía, tampoco ellos pues entendían lo que buenamente entendían y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2020 dejé el tratamiento, se me persuadió para que no lo dejase, pero lo hice y bueno, pues fue el primer paso para enfrentarme a esta serie de decisiones que yo había tomado, ¿no? Bien, pues desde 2017 no tengo ningún brote, apenas tengo síntomas de la enfermedad y de hecho una lesión en el cerebelo me desapareció, no se sabe por qué. Vivo a las afueras de la ciudad y sí me impliqué muchísimo en cambiar, pues yo diría que hoy por hoy todo mi estilo de vida, ¿no? Desde el cambio de casa, alimentación, hacer ejercicio físico, a cómo me relacionaba conmigo misma, a cómo me relacionaba con mi profesión, con el piano, cómo me relacionaba a nivel laboral, social e incluso familiar. Y bueno, pues hacer un repaso, por así decirlo, a toda mi vida, pues bueno, pues me ha ayudado muchísimo. Entonces, hoy por hoy sigo sin tratamiento, decidí cambiar de hospital, casualmente conocí a un neurólogo que tiene una postura pues no sé, más abierta quizás o diferente al primer y anterior neurólogo, en el que bueno, pues veía bien que estuviese sin tratamiento en mi caso, y bueno, pues he participado en 2 grupos de investigación con el tema de la enfermedad, uno que trata a pacientes sin tratamiento y va del tema de la microbiota, y otro que va de averiguar cuál es el origen de la enfermedad. Y bueno, pues la verdad es que al final, como músico, yo creo que la música siempre me ha acompañado en mi vida. El piano pues antes era pues una meta a conseguir, a seguir desarrollándome y a dar conciertos o a hacer lo que yo tenía en mente, pero sí es verdad que sobre todo desde que me diagnosticaron esta enfermedad, vivo la música también de otra manera. Bueno, por no deciros pues que
también tuve una gran crisis, ¿no? A nivel profesional de qué hacer. De hecho, mi cuerpo, a mí siempre pues, me ha gustado el escenario, siempre lo he vivido con mucha felicidad, y hasta que llegó el punto en el que no quería ni tocar en público y no había nada pues real, ningún tema de problemas de coordinación ni nada, pero a lo mejor durante un tiempo pues probablemente haya sufrido la anedonia musical de la que hablabas con anterioridad. Y bueno, para mí también era una forma de decir, bueno, siendo honesta conmigo misma, si no creo que lo estoy dando todo al 100%, pues es mejor retirarme un tiempo de los escenarios y seguir indagando por aquí todo lo que me atañe en este momento de salud. Entonces, sin duda, pues la música tiene otro papel hoy en día para mí. Descubrí, sin pretenderlo, no lo sé, descubrí lo que es el concepto de creatividad. Yo era pues pianista clásica, solista, una rama pues muy, pues eso, de mucha soledad, de un trabajo pues eso, a lo mejor pues estudiaba 8 horas al día y salía los 3 días de casa. Pues no sé, como decía, pues una vida a lo mejor no muy estandarizada, ¿no? Y, ¿y qué más os puedo contar? Bueno, me podéis hacer todas las preguntas que queráis, a lo mejor ahora ni siquiera me queda tiempo, pero como creo que vamos a comer todos juntos, ¿no, Patricia? Pues... Eh, y, y bueno, pues lo terapéutico que es el improvisar, por ejemplo, para mí, que ya os digo, nació vino de la noche a la mañana y de repente pues me veía en un festival de cine, pues aquí en Cine Europa en Santiago de Compostela, improvisando pues más de 1 hora y 20 o algo así de una película muda. Entonces bueno, a partir de ahí me di cuenta que no solamente existía esa parte interpretativa, sino esa parte creativa que estaba en mí, y bueno, pues conocí a Cristian. Juntos tenemos un proyecto que se llama Entre Palabras y Música, y bueno, pues él narra y tiene textos y yo pongo música, por ejemplo. Entonces bueno, pues digamos que para mí, yo creo que el valor que tiene la música no solamente hoy por hoy esa parte de solo estudio, sino esa parte de recrearse, de improvisar y de vivir la música de otra manera. Así que bueno, pues tengo aquí también a Cristian, os voy a dejar con él para que os diga lo que él considera. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, ante todo dar las gracias a las intervenciones previas que ha habido, porque me doy cuenta de que me han allanado mucho el terreno de lo que yo vengo a decir. Creo que es importante que aclare que yo no pretendo trasladar ninguna visión dogmática ni incuestionable. A mí se me puede cuestionar todo lo que diga de cabo a rabo. Yo básicamente lo que vengo a hacer es a usar el testimonio de Micaela, que creo que es muy valioso, para intentar hacer una reflexión de la que podamos extraer, ¿no? Al final, Micaela mencionaba nuestro encuentro, ¿no? El conocernos y cómo eso afectó e hizo, bueno, sinergia de algún modo para establecer cambios que le han llevado a ser una persona sana, feliz, plena, ¿no? Y bueno, y puedo decir lo mismo por mi parte, aunque no tenga esclerosis múltiple, ¿no? Y eso nace del diálogo, incontables horas dialogando. Entonces, de algún modo yo lo que quiero transmitir, y es muy difícil en escasos 35 minutos poder trasladar todo esto, ¿no? Pero quisiera esa semilla que supone el diálogo, ¿no? Quisiera transmitirla para generar nuevos diálogos. Esa es la idea, esa es la intención, ¿no? El que pueda generarse pues, un efecto dominó, ¿no? Y de los diálogos que a nosotros nos han llevado a tener una experiencia de vida que creo que es muy valiosa, pues podamos sacar algo, ¿no? Porque ese además era el sueño de Micaela, ¿no? Que si algún día conseguía estar bien, poder ayudar a otras personas. Entonces, bueno, básicamente esa es la intención. Todo lo que voy a expresar es en relación a las personas sanas, ¿vale? Y quiero hacer una puntualización, y los testimonios de Ugía y de Robert han sido muy útiles, ¿no? Cuando yo digo una persona sana,
me refiero a una persona que es capaz de alcanzar la salud. Es decir, para mí Mijaela, aunque tenga un diagnóstico de esclerosis múltiple, es una persona sana. Hemos tenido un testimonio muy parecido por parte de Robert y, aunque sea un caso mucho más extremo el que nos narra Ujía, pero creo que lucha porque su hija tenga la mayor salud posible dentro de un contexto muy difícil, ¿no? Y mucho de lo que voy a hablar tiene que ver con eso. Entonces, cada uno que se identifique con la parte que corresponda, ¿no? Y ya está, pero con respecto a cualquier situación, ¿no? No, insisto, no pretendo ser dogmático ni incuestionable. Entonces, bueno, partiendo de esto, el pilar fundamental de todo mi pensamiento, o de lo que yo voy a expresar hoy, es la fuerte convicción de que al final la herramienta más potente que tenemos a nuestro alcance en términos de salud es nuestra propia biología, ¿no? Creo que estamos diseñados para estar sanos. Eso creo que lo demuestra pues, los incontables años que llevamos sobre la Tierra, ¿no? Y el hecho de que estemos hoy aquí. También creo que todos podemos, ¿no? Hacer el ejercicio de ver hasta qué punto podemos maltratar nuestra biología, nuestra psicología, y ella se levanta, ¿no? Hay un afán persistente de la biología de aguantar los maltratos ajenos y los maltratos propios, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso debe ser el pilar que fundamente cualquier aproximación a la salud, ¿no? Y después de todos esos diálogos, incontables horas que mencionaba antes, ¿no? con Mijaela, surge una definición de lo que es la salud para mí. Y yo lo que digo es que la salud es un conjunto ordenado de factores. Puede que esto a simple vista parezca pues bastante baladí, ¿no? Pero si analizamos y vamos desgranando las consecuencias de pensar que la salud es un conjunto ordenado de factores, y digo un conjunto ordenado de factores, no digo el conjunto ordenado de factores, y esa distinción es importante, porque un conjunto ordenado de factores significa que cada uno tendrá que encontrar su conjunto, ¿vale? No existe el conjunto. Y bueno, para facilitar un poco e ilustrar qué supone esto, pues me he permitido hacer una categorización, ¿no? de esos factores, que no es exhaustiva, es simplemente para ayudar en la exposición, ¿no? Entonces yo he dividido esos factores en factores objetivos y en factores subjetivos. Entonces, dentro de los factores objetivos, contemplo los factores ambientales, que tienen que ver con el medio externo, y los factores fisiológicos, que tienen que ver con el medio interno. Y respecto a la parte subjetiva, contemplo factores sociales, que tienen que ver con nuestra relación con los demás, y factores personales, que tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Esto sería el conjunto de factores que hay que ordenar para encontrar la salud. Y los términos objetivo y subjetivo tienen mucha importancia también para entender lo que yo voy a intentar expresar. También se ha mencionado, ¿no? Después en las preguntas, después de la primera ponencia, los términos cuantitativo y cualitativo. Podemos también asemejar, ¿no? Esta distinción que yo quiero hacer. En cualquier caso, lo objetivo lo asocio con lo propio de la materia, de lo objetivable, de lo cuantificable, de lo cosificable. Y lo subjetivo, lo propio de lo humano, ¿no? Del sujeto, de la experiencia, de la vida. Y bueno, es evidente que hoy en día la ciencia tiene un papel preponderante en la salud. Nos ha aportado avances absolutamente maravillosos que nos permiten luchar con lo que antes eran calamidades. Quiero decir, la ciencia es un tesoro, eso no lo pongo en duda, y por mi parte solo tengo agradecimiento. De hecho, a nivel anecdótico yo no debería estar aquí, ¿no? Porque yo tenía una hernia pilórica y debería haber muerto. No, entonces, quiero decir, eso es evidente, ¿no? Pero sí que creo que es importante que tengamos en cuenta que la ciencia, o más bien la realidad humana, excede a la ciencia, excede el ámbito de lo científico. Hay mucho más allá en la realidad humana, ¿no? Y encuentro dos motivos fundamentales. Por un lado, porque la realidad en su conjunto es prismática, ¿no? Entonces sus infinitas caras no son agotables.
Nosotros, no es que la ciencia no pueda abarcar la totalidad de la realidad, es que creo realmente que ninguna de nuestras herramientas ni nuestra capacidad cognitiva puede abarcar la infinitud de la realidad que nos rodea. Y luego, por otra parte, el ámbito de la ciencia es la objetividad, mientras que el ámbito de lo humano es la subjetividad. Y como dije antes, en ese conjunto ordenado de factores que considero que es la salud interviene ambos, no solo factores objetivos, sino factores subjetivos, ¿no? Por lo tanto, esto supone que la realidad humana no puede ser reducida a la ciencia, es irreductible a la ciencia. Evidentemente la ciencia puede iluminar parcelas de nuestra realidad muy valiosas y puede orientarnos, pero si queremos descubrir la totalidad o la totalidad que es alcanzable por nosotros, porque insisto, creo que no es abarcable la totalidad, ¿no? Debemos de diversificar los medios, ¿no? Coger todo lo que está a nuestro alcance, por supuesto, entre otras la ciencia, herramienta fundamental, pero diversificar los medios. Básicamente lo que quiero decir con esto es que pretender hallar en la ciencia todas las respuestas creo que es un intento vano, un intento fútil, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no? Creo que poco o nada puede decirnos la ciencia, al menos de manera directa, ¿no? Para satisfacer pues, los anhelos tan propios de la complejidad de nuestra existencia, ¿no? O sea, nosotros, bueno, la intervención de Robert en ese sentido creo que ilustra mucho mejor de lo que yo pueda ilustrar, ¿no? Hay partes, ¿no? que trascienden la ciencia y evidentemente la ciencia, algo maravilloso que tiene es que expande los horizontes, ¿no? Y permite que veamos mucho más lejos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para llegar a esos horizontes son los individuos los que tienen que caminar, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que esos anhelos que tenemos internos propios de nuestra naturaleza son absolutamente imprescindibles tenerlos en cuenta si queremos alcanzar una salud plena y genuina, ¿no? Entonces, de algún modo tenemos que reinterpretar todo lo que tenemos a nuestro alcance desde nuestra subjetividad, ¿no? Y lo objetivo es muy útil, pero hay que trasladarlo a lo subjetivo, ¿no? Y la ciencia nos ofrece datos que son muy, muy importantes a la hora de orientarnos, pero el camino lo tenemos que trazar nosotros. Eso creo que es inherente a nuestra naturaleza. Entonces, por todo esto que digo, ¿no? Me parece muy interesante lo que converge aquí hoy. Es decir, hoy converge el humanismo, ¿no? con la ciencia. Y yo creo que esa es la respuesta, es decir, no es una confrontación, no es que la ciencia va en contra de lo humano y lo humano en contra de la ciencia, no, al revés. Yo creo que entender los límites de cada disciplina y de cada área, entender hasta dónde llega una disciplina y hasta dónde no llega, al revés, lo que hace es producir sinergias, ¿no? Y hacer que, conociendo nuestras limitaciones desde el ámbito en el que estemos, ¿no? podamos atajarlas, ¿no? y hacer que el resultado, en definitiva, sea lo más productivo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, un encuentro como la verdad, en mezclar música y salud me parece excepcional, ¿no? Una oportunidad muy buena. Por todo lo dicho hasta ahora, ¿vale? Mi conclusión, ¿no? respecto a la salud sería básicamente que somos los primeros y últimos responsables de nuestra salud, de nuestra propia salud. Esto lo que quiere decir, ¿no? El hecho de que seamos los primeros responsables es porque buena parte de lo que implica tener salud solo la podemos resolver nosotros. Especialmente por los factores subjetivos que dije, pero es que tenemos mano en todos ellos, no solo en los subjetivos, sino también en los objetivos, ¿vale? Por eso somos los primeros responsables de nuestra salud. Y luego, responsables últimos, porque aun cuando evidentemente muchas veces tendremos que acudir a especialistas o a gente que nos ayude, a gente a la que consultar, siempre creo que deberemos de pasar toda la información que nos llegue por el tamiz de nuestro propio juicio y de nuestro propio intelecto. De modo que las decisiones sean nuestras. Insisto, cogiendo todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que sea útil. Pero siempre creo que la decisión debe ser nuestra porque la salud es nuestra. Por lo tanto, esta responsabilidad
que yo entiendo, es negligible en el sentido de que sí, nosotros podemos delegar, ¿no? Bueno, pues yo pago y lo hacen por mí, ¿no? Pero creo que estaríamos cometiendo una negligencia, ¿no? Entonces, bueno, es negligible, pero es indelegable. Porque por mucho que nos quieran ayudar y profesionales muy cualificados nos acompañen, insisto, hay una parte que solo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso lo demuestran los dos testimonios absolutamente contundentes que nos acompañan, de Mijaela y de Robert, ¿no? Entonces, pues bueno, volviendo un poco a la definición de salud como conjunto ordenado de factores, ¿no? Creo que lo primero que debemos de hacer es cuestionarlo todo. Ese para mí es el punto de partida. Y lo primero que debemos de cuestionar es a nosotros mismos, ¿vale? Cuestionarnos a nosotros mismos. Pongo, por ejemplo, a Mijaela, ¿no? Mijaela muchas veces me viene, ¿no? Porque, bueno, tengo la suerte de que comparte, ¿no? Conmigo, pues, sus inquietudes de todo tipo, ¿no? Entonces, pues, a veces me viene, porque mira, tengo este dolor de cabeza, o porque ando descansando mal, o por esto, ¿no? Y hablamos, ¿no? Y bueno, mi respuesta muchas veces, en más de una ocasión, en múltiples ocasiones, que quizá, pues bueno, no haya sido la que más gusta al principio, pero creo que es la que mejor resultado tiene al final, ¿no? Y es, pon en orden tu vida y luego hablamos, ¿no? Porque a lo mejor me está diciendo algo que yo, que conozco su día a día y que conozco pues su personalidad y que conozco todo, digo, claro, es que esto se me viene a la cabeza 4 o 5 cosas que pueden estar aquí interfiriendo. Entonces, yo no te puedo ayudar si no ponemos un poco de orden, ¿no? Si no ponemos un poco de orden. Entonces, oye, pon en orden tu vida. Una vez que la tengas ordenada, si sigue pasando lo que pasa, pues vemos a ver si hay una causa subyacente, ¿no? Y ya vamos indagando y explorando, ¿no? Entonces, por eso creo que el punto de partida es cuestionarnos a nosotros mismos. Y después, respecto a cuestionar todo lo demás, ¿no? Yo tengo la idea de que nos hemos convertido en una sociedad longevamente enferma, ¿no? Y esto creo que da que pensar, ¿no? Da que pensar y debemos de intentar encontrar la razón, ¿no? Mijaela ha hablado antes de su primer neurólogo, con el que evidentemente no había una afinidad porque no creía en Mijaela y, bueno, a mi juicio porque no respetaba la autoridad que tenía Mijaela sobre su propia salud, ¿no? Él entendía la autoridad que le daba a él su puesto como neurólogo, pero creo que en cualquier caso sobre la salud de uno mismo no hay ninguna autoridad mayor, ¿no? Y esto creo que el neurólogo no lo entendía. Entonces disculpad, cuando Mijaela le planteó al neurólogo que iba a dejar el tratamiento, que ya lo tenía decidido, ¿no? Y le preguntó pues qué cosas podía hacer. Le dijo la línea que ella iba a trazar, ¿no? Centrada en ese momento, pues sobre todo en cambiar temas de alimentación, pero más global también buscando adoptar una actitud distinta en cuanto a filosofía de vida, en cuanto a hábitos, etc. Y bueno, acudimos a consulta los dos y le preguntamos, ¿no? qué cosas podía él como neurólogo también aportarnos en esa línea, ¿no? Su respuesta fue que no había ningún estudio que demostrase que lo que ella pretendía hacer pues era dar resultados para su enfermedad y que si no se medicaba no estaba haciendo nada, ¿no? Bueno, opinión respetable. No sé si tan respetable la parte humana el trato al paciente, ¿no? Pero su opinión, evidentemente, respetable, ¿no? Pero yo lo primero que me pregunté, ¿no? Y volvemos al tema de cuestionarlo todo. Yo me pregunté, ¿y quién va a financiar un estudio que te demuestre que cambiando la alimentación y los hábitos de vida vas a curar una enfermedad? O sea, antes ha hablado Anthony, ¿no? De los problemas de financiación, de lo que es. O sea, creo que sería ingenuo pensar que el sector de la salud no lo mueve.